Pues nada, Daniel, bienvenido al Teatro Principal. Muchas gracias. Te damos la enhorabuena por esas 6 nominaciones a los premios más que tiene La Piedra Oscura, entre ellas Mejor Actor, y además un sinfín de críticas maravillosas sobre vuestro trabajo. Sí. Así que... Sí, no, la verdad que con La Piedra Oscura, fíjate que iba a ser un proyecto para un mes en Madrid y alguna actuación fuera si salía. Me acuerdo cuando La Zona me la propuso que casi me pedía disculpas de antemano. Era como, no te vamos a robar mucho tiempo, es un mes en el CDN, en Madrid, y luego es uno también el primero que se enamora de un proyecto y que dice, un mes no, que esto siga. Pero por supuesto depende del público al final. Y en Madrid el arranque ya fue inmejorable, se agotaron las entradas al tercer día y en la reposición 2 meses antes ya no quedaban y eso no ha parado, llevamos año y medio dando vueltas, o sea que... Así que ha sido sorprendente, ¿no? Sí. No, que va, ya te digo, el proyecto en principio iba a ser un mes en Madrid y como mucho 2 o 3 meses de gira. Y en septiembre haremos la tercera temporada ya en Madrid, o sea que... Y por nosotros de momento... Encantados, sí. ¿Y qué crees que tiene La Piedra Oscura para que haya removido tanto? Bueno, yo creo que lo primero es un texto maravilloso, un texto precioso, que no solo precioso digo para el espectador, sino para nosotros, para los actores. Subirse a esa función que es La Piedra Oscura es muy fácil por ese texto. Muchas veces te encuentras textos que tienes que pelear tú como actor para pasar de un estado a otro porque no son orgánicos y sin embargo la propia función te lleva. Es una obra muy emocional, muy emotiva, tanto para el público como para nosotros, porque los personajes pasan por situaciones muy duras, pero está tan bien escrito que si te dejas y te tiras, pues es bastante fácil, ¿no? Pasar por todo eso de verdad. Y luego yo creo que la función tiene una mezcla de sencillez y de verdad, ¿no? Y hay algo que eso el público lo conecta, ¿no? Hay algo como muy inmediato. Yo oigo muchas veces comentarios de gente que viene poco al teatro y de pronto pues cae en La Piedra Oscura y nos dice, es que es muy de verdad lo que hacéis, no parece teatro. ¿No? Que entiendo lo que quieren decir y eso también tiene mucho que ver Pablo Mesíez, el director, que apuesta por este tipo de teatro orgánico en el que él siempre nos dice, ¿no? Que el encuentro entre vosotros dos se dé o no se dé. Quiero decir que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero que salgamos a escena con la incertidumbre de qué va a pasar esta noche. Hagámoslo de verdad cada vez, ¿no? Que no sea una cosa muerta. Lo que yo digo, pasear el cadáver en escena, que pasa muchas veces, ¿no? Sí, porque muchas veces a mí como espectador me pasa, ¿no? Que voy a ver teatro que digo, está muerto, no está pasando ahí, claro. Y hacerlo vivo cada vez, yo creo que eso hay algo que el espectador lo percibe, no le puedes engañar. Y es lo que hace que se conmueva, se emocione. Y no sé, yo creo que son todos esos ingredientes, ya te digo, la mezcla de la sencillez con la emotividad, ¿no? Quizá lo que está haciendo que el público responda tan bien. Lo has explicado tan bien que no sé qué preguntarte ahora mismo. Había leído por ahí que decías que tenía un poder sanador. Sí, porque pese a que toca el tema que toca, que yo siempre también subrayo que ni va de, ni hablamos de la guerra civil. Sí, no, más o menos. Eso es un contexto, para mí en este caso muy interesante, porque es un contexto, en el caso de La Piedra Oscura, muy concreto. Yo hago de Rafael Rodríguez Racún, que es un tipo que existió, que fue secretario de La Barraca, la compañía que tenía Lorca, en los últimos años amante de Lorca, pese a ser heterosexual, quiero decir, él tuvo sus novias, pero tuvo un romance con Federico García Lorca, o sea que vamos a una historia como muy concreta, que sí que está en ese contexto, sí pasa en ese contexto, y para la ficción, no sé, es muy interesante porque es un contexto de vida o muerte, o sea, quiero decir que al final esa conversación en ese hospital militar, esa madrugada que se da entre Rafael y su carcelero, pues es en un contexto donde la propia vida está en juego, con lo cual eso siempre es muy interesante para una ficción y para un actor. Claro, o sea, que lo que te juegas sea algo tan importante como la propia vida. Pero luego es una historia muy particular y el que sea muy particular hace que al mismo tiempo sea universal, ¿no? Y es como la poesía, que desde lo
desde lo pequeño estás hablando de cualquier cosa que te evoque a ti, al otro. Y Pablo Messiez, el director, siempre nos decía, a mí me gustaría que pudiera venir un ciudadano chino que no conociera nada de nuestra historia y se pudiera conmover igualmente. Y yo creo que eso se consigue, ¿no? Que al final el contexto da un poco igual. Son dos que a priori son enemigos y que se van dando cuenta en el transcurso de esa madrugada que al final son mucho más parecidos de lo que creían, que se necesitan, que les duelen las mismas cosas y que sienten las mismas penas y que les duelen las muertes de los familiares igual. Y entonces en ese sentido a mí me parece que la obra no es revanchista por parte del autor, sino que es sanadora. Yo creo que al final lo que viene a decir es que da igual un poco el bando y los colores y las banderas, y lo puedes llevar a cualquier conflicto bélico o social o familiar o de comunidades, o quiero decir, lo podemos llevar a cualquier tipo de rivalidades en las que nos damos cuenta que al final eso, cuando hay algo tan importante como la propia vida, no carece de importancia. Y al final es el otro y es el encuentro con el otro, y si te miras a los ojos tienes mucho más en común de lo que crees. Claro, es un encuentro, de hecho, por lo que he leído, habla de un encuentro entre dos personas que aparentemente están en dos extremos muy opuestos, pero que luego entre ellos hay un punto de equilibrio entre los dos porque realmente han vivido el mismo dolor, ¿no? En cada uno a su Claro. vida. Sí, se produce este encuentro porque se acaban comprendiendo, ¿no? Al final, pues sí, cada uno puede empezar diciendo yo soy esto, tú eres lo otro y somos enemigos, pero cuando van escarbando un poco más en las intimidades y en los temores y en qué le está sucediendo realmente a cada uno a nivel emocional, se dan cuenta que están en realidad son víctimas de lo mismo, los dos. Has mencionado al director un par de veces, así que te quería preguntar cómo ha sido el trabajo con él, porque supongo que Alberto Conejero, el dramaturgo, ha hecho un trabajo previo de documentación sobre Rafael, porque sí. no había mucho escrito sobre él. No había mucho. Entonces, imagino que habéis hecho mucho trabajo de texto, ¿no? Bueno, en primer lugar, Alberto hizo un trabajo, conoció a los familiares de mi personaje. Bueno, hemos tenido el honor de que hayan venido. Pasó una cosa muy bonita en el estreno en Madrid, porque vinieron las sobrinas de mi personaje y las sobrinas de Lorca, que no se conocían, y sin embargo sus tíos habían sido amantes. Y además Lorca escribió los sonetos del amor oscuro que fueron dirigidos a Rafael, el llamado 3 R's, ¿no? Rafael Rodríguez Racún, y fue como un acto mágico, ¿no? Claro, que se conocieran 2 generaciones después, ¿no? Se conocieran viendo La piedra oscura. Las presentó Ian Gibson, el biógrafo de Lorca. Y sí, Conejero hizo un trabajo, conoció al hermano de Rafael, a Tomás, que consiguió leer la función, pero no ha podido verla porque murió hace unos años, hace un par o 3, y sí que vinieron las sobrinas. Y conoció también a la que convivió muchos años con su hermana, que también era costurera, y que sí nos pudo venir a ver con cerca de 90 años. Y claro, ella decía, yo no lo conocía a él porque murió muy joven, Rafael, pero la hermana me contaba toda la vida, hablaba de él, ¿no? Y hizo un trabajo precioso nuestro dramaturgo, y además tiene mucha información, tiene cartas, fotografías. De hecho está con la idea de preparar un ensayo sobre la figura de mi personaje, ¿no? De Rafael. Y luego pasamos al trabajo en los ensayos, que ahí fue totalmente generoso Conejero, con la posible modificación de textos, o de hecho, bueno, pues se movió alguna cosa y tal, y ahí nos dejó trabajar libremente a Pablo, el director, y a nosotros. Y con Pablo es una maravilla, porque él es actor también, entonces entiende muy bien nuestro lenguaje y sabe muy bien cómo pedirnos lo que quiere. No le tiene miedo a los silencios, no le tiene miedo. Él dice una frase siempre que es que le gusta mucho ver a los actores pensar en escena. Y a veces estás acostumbrado, sobre todo en televisión quizá, a esa cosa de tiene que haber algo siempre y tenemos que estar haciendo algo porque si no parece que no sea interesante. Y sin embargo esta función, como apuesta por esa verdad, a veces hay momentos en los que invitamos al espectador a que con nosotros pase esos minutos de ¿y ahora qué va a pasar?
Y esa propia incomodidad que le da al espectador, esos silencios, es la que está sintiendo el personaje, ¿no? También de estoy aquí esta madrugada, no sé si me van a fusilar cuando amanezca o qué va a pasar. Y ese rum rum, ¿no? Y Pablo en ese sentido es muy valiente y le gusta como ponernos ahí, ¿no? En esa incertidumbre. Y ya te digo, hace un trabajo muy delicado, muy sutil y muy sensible, ¿no? Y al mismo tiempo sencillo, no es un director efectista, sino le interesa que lo que esté pasando ahí esté pasando de verdad. No te dice llora, ¿no? No, no, es de los que te dice ya, en esta frase lloras. Claro. Sin embargo, no paras de llorar. Yo, o sea, sí, nos hemos traído pañuelos. Sí, yo en esta función lloro un rato. ¿Cómo ha sido ponerte en la piel de una persona que sabe que va a morir y que además está viviendo un amor oscuro, de ahí lo de la piedra oscura? ¿Cómo te has preparado el personaje? Basándome mucho en el texto y en esto que te digo, lo que nos ponía Pablo, ¿no? de ir sin prisa bueno, lo que haces al final con todos los trabajos, a intentar ponerte en ese supuesto todo el rato, ¿no? Es muy importante, no es una obra de grandes acciones, o sea, estamos en el mismo lugar, la hora y 10 aproximadamente que dura el espectáculo, estamos ahí, es esta conversación, entonces es muy importante la línea de pensamiento, es muy importante que desde que estés ahí, ¿no? Estés ahí con todo lo que se te ocurra y eso lo tienes que ir renovando cada noche. Por supuesto, la situación de partida es la misma y hay imágenes que te acompañan durante unas cuantas funciones y luego ellas solas se transforman, pero tú tienes que buscar todo el rato qué supone estar ahí, qué supone estar encerrado, a quién echas de menos, de quién no te has despedido, tienes que irte a concretos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que sea veraz, ¿no? Que sea. Claro. ¿Y tiene miedo, Rafael? Pánico, tiene pánico. Pero no por lo que oye fuera, ¿no? Porque imagino que están bombardeando con bombardeos y oís gritos y demás. ¿Tiene miedo a morir? Pasa por muchas fases, pero pasa por el pánico, pasa por el miedo, pero también pasa por la dignidad. Es muy bonito, se me ponen los pelos de punta, mira que la he hecho unas cuantas veces y me quedan, pero a mí me parece, es un regalo como actor el viaje que tengo que hacer con Rafael, porque por supuesto que se pasa por momentos de pánico, bueno, cualquiera que se intente imaginar esa situación en la que tu propia vida pues está en peligro y te asaltan muchas imágenes de todos los que dejas y quiero decir que es imposible no sentir miedo, no sentir dolor, pero luego el personaje hace como una especie de cambio de rumbo interno que le da mucha dignidad y se sobrepone a eso y tiene una misión por encima de eso, que tiene que ver también con salvar unos papeles de Lorca, con salvar los sonetos del amor oscuro, 3 obras de teatro, en fin, material que él sabe que todo esto es real, todos los datos de los que se habla en la función son reales, las direcciones, los nombres, todo es un trabajo que ha hecho Alberto. Sí. Y no es real la propia situación, porque sabemos que Rafael no murió en un hospital militar, bueno, acabó herido y murió 3 días después, coincidiendo un año exacto después de la muerte de Lorca, pero fue herido en la trinchera, ¿no? En cambio aquí este punto de partida, el carcelero también es un personaje ficticio, pero es el lugar que da pie a que podamos contar toda esta historia, ¿no? Pero sí que los nombres, las obras de las que se habla, todo eso, entonces de pronto Rafael se convierte también en la propia memoria, incluso del país, ¿no? de España. O sea, él acaba la función con una frase muy bonita que dice: no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? O sea, hay algo de que esto tenga un sentido. O sea, ya que es doloroso, ya que a lo mejor yo desaparezco, o tú, porque al final somos víctimas todos, vamos a intentar que tenga este encuentro, que tenga un sentido, para que hay algo que es más importante incluso que nosotros, porque ya nosotros nos moriremos, sea esta noche o sea dentro de 20 años, pero ¿y los que vengan después? Entonces, de pronto hay un intentar salvar la cultura como símbolo y en el concreto de los papeles de Lorca y de poemas y obras de teatro que dejó escritas, ¿no?
para que no se olvide. ¿Y por qué crees que se ha hablado tan poco de Rafael? ¿Por la relación que tenían ellos? No lo sé, es verdad que las biografías que hay apenas le dedican un par de páginas, como, bueno, pues que fue secretario de la Barraca y que fue uno de los últimos amantes de Federico, pero no se conocía mucho más. Aquí Alberto Conejero ha querido como reivindicar esta figura, ¿no? Y yo aún no lo conocía a Conejero cuando a él le nació este impulso de querer conocer más sobre Rafael y como darle su lugar también. ¿Y cómo llega? Bueno, me has contado antes que esto surge, es una coproducción del Centro Dramático Nacional, pero ¿cómo llega a tus manos el proyecto y cuando lo lees, no sé qué se te pasa por la cabeza? Pues mira, yo estaba girando, todavía estaba en Madrid con Emilia, una obra de Torcachir, que es muy amigo de Pablo Mesíez, el director de La Piedra, y Pablo me había visto en varios trabajos y yo no nos conocíamos todavía, y yo lo conocí personalmente cuando vino a ver Emilia a los Teatros del Canal en Madrid, y ahí sí que me dijo: quiero hablar contigo cuando puedas porque te quiero hablar de un proyecto y tal. Entonces nada, quedamos una mañana a tomar un café y me pasó la función y me la ofreció, ¿no? Entonces yo me la leí esa noche y empecé a leer la tarde, acabé de leerla pues a las 2 de la mañana llorando como un niño, pero como un niño, o sea, me emocionó muchísimo. Entonces, dadas las horas, le escribí un mail, no le llamé y le dije que gracias y que por supuesto que la quería hacer. Y fue así. Luego se hizo una especie de prueba para el personaje de Sebastián, que era complicado porque tiene que ser un chico joven, que de 18, pero que sea muy buen actor, porque es muy importante su personaje. No es un acompañamiento, es un personaje muy importante, muy difícil. Y entonces él pensó que en lugar de hacer una prueba tipo casting, prefería hacer un taller de trabajo durante 3 días. Me pidió que asistiera, simplemente que estuviese allí, también el autor, también la productora, y pues no sé si fueron 16 o 17 chicos que dieran más o menos aparentemente los 18 años, y de ahí sale Nacho Sánchez, que hace un trabajo maravilloso. ¿Era desconocido? Sí, acababa de terminar la escuela, sí que luego hemos sabido que él es de Ávila, pero estudió en Madrid, y en Ávila, por ejemplo, llevaba haciendo teatro desde los 10 años, o sea, es como desde niño ha estado, pero profesionalmente no había hecho nada. Eso que también es un regalo para él. Vamos, un regalazo. Y no te quiero entretener mucho, pero me has comentado lo de los momentos entrañables con los familiares de Lorca y de Rafael, y quiero que me cuentes un poco qué huella está dejando Rafael en Daniel Grau. ¡Guau! Profunda. Estoy todavía tan en contacto que todavía no lo veo como una huella, ¿no? No lo puedo ver como a posteriori, ¿no? Cuando ya de pronto pasen los años y este proyecto ya haya pasado, todavía estoy siendo encarnado por Rafael muy a menudo, entonces todavía estoy muy ahí, pero yo creo que es el trabajo más especial que he hecho en mi vida, con diferencia. Igual a Almodóvar no le sienta bien lo que estás diciendo. Es otra cosa, pero lo que yo pongo en juego para interpretar a Rafael no me ha pasado con ningún otro personaje. O sea, ese grado de intimidad y de emocionalidad, donde tienes que bucear en cosas muy, muy tuyas, a ese nivel de profundidad no me ha pasado nunca. Pero no es ni mejor ni peor, o sea, cada trabajo requiere, ¿no? Estoy enamorado de Julieta, sí. Pero es otra cosa, o sea, lo que yo tengo que poner como actor aquí es mucho más delicado. Pues nada, muchas gracias por concedernos la entrevista. Gracias. Decirte que ahora mismo soy la mujer más envidiada de Alicante por tenerte aquí al lado. Lo siento, chicas, mis compañeras que las tengo aquí al lado vigilando. Y nada, mucha mierda para hoy aquí en el teatro, que os tenemos hoy y mañana, así que seguramente haremos doblete. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.